Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos, con la asistencia técnica de Mario Scatón. Ya estamos listos para compartir con todos ustedes este 31 de marzo la Santa Misa en el Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdellah en Rabat, presidida por el Santo Padre Francisco en el marco de su 28º viaje apostólico internacional que lo ha llevado a Marruecos como servidor de esperanza. Estamos acompañando al Santo Padre en esta visita a tierra marroquí que inició oficialmente ayer sábado 30 con el saludo del rey Mohamed VI y del arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López Romero. Bajo la lluvia, el avión que llevaba al pontífice aterrizó en torno a las 13:50 en el aeropuerto Rabat Saleh. Y mientras escuchamos los cantos de los jóvenes en el Centro Deportivo Moulay Abdellah, recordamos un poco lo que es esta visita, una visita que el Papa realiza siguiendo los pasos de su santo predecesor Juan Pablo II, como peregrino de la paz y de la fraternidad, como el mismo Santo Padre afirmó en el videomensaje enviado al pueblo marroquí antes de su partida. Como cristianos y musulmanes creemos en Dios creador y misericordioso que creó a los hombres y los ha puesto en el mundo para que vivan como hermanos, respetándose en su diversidad y ayudándose en sus necesidades, afirmó también Francisco en el videomensaje, asegurando su alegría de poder compartir personalmente con el pueblo marroquí estas convicciones de visitar la comunidad cristiana de Marruecos y animarla en su camino, así como a los migrantes que representan una llamada para construir juntos un mundo más justo y solidario. Y mientras esperamos que el Santo Padre haga su ingreso en el complejo deportivo, desde el aula de las bendiciones en la Basílica de San Pedro saludamos y agradecemos a las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo nuestra señal y a quienes nos siguen a través del portal de Vatican News, Live, Facebook y Vaticanés en YouTube. De manera particular enviamos nuestro saludo especial a Pax Catholic Miami de Estados Unidos, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Setelmont TV, EWTV, Popular TV de Cantabria, que hoy toman y retransmiten esta señal audio en lengua española. Mientras esperamos al Santo Padre y nos disponemos para la celebración de la Santa Misa, recordamos que el Papa Francisco es el segundo Papa que visita Marruecos después de San Juan Pablo II, el 19 de agosto de 1985 en el estadio de Casablanca, en donde encontró a los jóvenes musulmanes y dirigiéndoles una invitación a la construcción de un mundo más fraterno en diálogo con los coetáneos cristianos, palabras que resultan de extrema actualidad. Recordamos ahora un poco los momentos importantes que ha marcado este 28º viaje apostólico del Santo Padre, como el encuentro de ayer con los migrantes en las Cáritas diocesanas de Rabat, el llamado conjunto por Jerusalén firmado con el rey Mohamed VI, y hoy segundo día de viaje en Marruecos, el pontífice inició su jornada con una visita privada al Centro Rural de Servicios Sociales de Témara, una ciudad en los suburbios, pero con 300.000 habitantes a 20 kilómetros al sur de Rabat, en el camino a Casablanca. En el Centro Rural de Servicios Sociales, que es administrado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y está guiado por la hermana Gloria. La gente de Témara las llama Ribat, en árabe Hermanas de Dios, con gran afecto y respeto.
El Centro de las Hijas de la Caridad obra en el sector social gracias a las hermanas y a numerosos voluntarios. Las religiosas se ocupan en turno de 150 niños entre 3 y 15 años. Nous vous communiquons rapidement quelques informations en début de cette célébration. Nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux ou de bien vouloir les éteindre. Et en ce qui concerne les photos, nous vous serons gré de bien Ya vouloir están dando indicaciones de usar los celulares durante la celebración litúrgica. En ce qui concerne la communion, nous vous demandons de bien vouloir suivre les instructions du service d'accueil et de bien vouloir ne pas vous déplacer. Y de mantener una actitud de respeto durante la ceremonia. Nous vous invitons à chanter avec la chorale. Merci et bonne célébration à tous. Y seguimos repasando, mientras esperamos el ingreso del Santo Padre, las actividades del Papa en su segundo día de visita a Marruecos. Esta mañana, después de la visita a las hermanas, se trasladó a la Catedral de San Pedro, sede de la Arquidiócesis de Rabat, donde encontró al clero, los religiosos y religiosas y al Consejo de las Iglesias Cristianas de Marruecos, que reúne a las 5 iglesias cristianas presentes en el país: la católica, la anglicana, la evangélica, greco-ortodoxa y ruso-ortodoxa. Después del discurso y de la oración del Ángelus, Francisco se dirigió a la Nunciatura Apostólica para almorzar con los obispos del país y algunos miembros del séquito papal. Y ahora la gente está esperando, en medio de un clima festivo y de acogida afectuosa al Santo Padre Francisco, que en pocos minutos entrará en el centro deportivo. En breve momento, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración. La Eucaristía de hoy tiene una importante dimensión eclesial. Toda la Iglesia de Marruecos se reúne en torno a nuestro pastor, el Papa Francisco, servidor de esperanza, servidor de Cristo, esperanza nuestra. La liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma, Domingo Laetare, nos acerca al misterio de la misericordia a través de la imagen del Padre compasivo y misericordioso. El gozo que siente el Padre al poder abrazar de nuevo al Hijo, que se había alejado de casa. Agradecidos por la visita del Papa Francisco a nuestra Iglesia de Marruecos, comenzamos nuestra celebración eucarística, con el oído atento para escuchar, con el corazón atento para acoger. Bienvenue à tous à la célébration de cette Eucharistie. Dans quelques instants, la procession d'entrée nous introduiront à la célébration. Y ahora el anuncio de la procesión de entrada para la celebración eucarística que presidirá el Santo Padre Francisco. Notre pasteur, le pape François, serviteur de l'espérance, serviteur du Christ, serviteur de notre espérance. La liturgie de ce 4e dimanche de Carême, dimanche Laetare, nous rapproche du mystère de la miséricorde à travers l'image du Père plein de compassion et de miséricorde, la joie que ressent le Père en pouvant embrasser à nouveau le Fils qui avait quitté la maison. Reconnaissant pour la visite du pape François dans notre Église au Maroc, nous avons commencé notre célébration eucharistique avec une oreille attentive, avec un cœur attentif.
Y ahora ha comenzado la procesión de ingreso de la celebración eucarística. El canto de entrada recita: haz que tu día aparezca. A través de la cruz del Hijo de Dios, una señal elevada que reúne a las naciones. A través del cuerpo de Cristo en nuestras prisiones, inocente y torturado. En tierras desoladas, tierras de exilio, sin manantial, sin almendro. Haz que tu día y el tiempo de tu gracia aparezcan. Haz que tu día aparezca y que el hombre se salve. Y ya vemos al Santo Padre en medio del corredor de ingreso, que se dirige hacia el altar acompañado de los obispos. Recordamos que en esta misa papal están presentes el secretario de Estado, Pietro Parolin, el presidente del Pontificio Consejo para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni, Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guillot, vicepresidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Monseñor Edgar Peña, arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, y naturalmente el arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López Romero, el arzobispo de Tánger, Monseñor Agrelo Martínez, entre otros. Y mientras el Santo Padre se dirige para tomar posesión del altar, recordamos que el Santo Padre se encuentra en el Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdellah para la celebración de la Santa Misa que concluirá este 28º viaje apostólico internacional a Marruecos. El centro deportivo lleva el nombre del hijo más joven de Mohamed V y hermano de Hassan II y fue inaugurado en 1983. Y mientras acompañamos al Santo Padre, renovamos nuestro saludo a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Pax Catholic Miami de Estados Unidos, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Setelmont TV, EWTN TV, Popular TV de Cantabria. El Santo Padre se encuentra ya en el altar, lo besa. Y comienza la bendición.
Ahora el Papa se ha detenido adelante de la imagen de la Virgen con el Niño en su recorrido para la bendición con el incienso. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí de Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Mientras escuchamos el coro de jóvenes que canta el Kyrie eleison, les comentamos que en este momento están presentes en el centro deportivo para participar en la Santa Misa presidida por el Papa 10.000 personas. Oremos.
Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos para escuchar la primera lectura. Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué: hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Y ahora el salmo responsorial que recita: gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias.
قراءة من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. إذا كان أحد في المسيح فإنه خلق جديد. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, je péché contre toi, le ciel est envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos.
el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Acclamons la parole de Dieu. Y ahora el Santo Padre besa el libro de los Evangelios y bendice con él a toda la asamblea.
El Papa ya en el atril se predispone para la homilía. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Así el Evangelio nos pone en el corazón de la parábola que transparenta la actitud del padre al ver a volver a su hijo. Tocado en las entrañas, no lo deja llegar a casa cuando lo sorprende corriendo a su encuentro. Un hijo esperado, un hijo añorado, un padre conmovido al verlo regresar. Pero no fue el único momento en que el padre corrió. Su alegría sería incompleta sin la presencia del otro hijo. Por eso también sale a su encuentro para invitarlo a participar de la fiesta. Pero parece que al hijo mayor no le gustaban las fiestas de bienvenida. Le costaba soportar la alegría del padre. No reconoce el regreso de su hermano. Ese hijo tuyo, afirmó. Para él su hermano sigue perdido, porque lo había perdido ya en su corazón. En su incapacidad de participar de la fiesta, no solo no reconoce a su hermano, sino que tampoco reconoce a su padre. Prefiere la orfandad a la fraternidad, el aislamiento al encuentro, la amargura a la fiesta. No solo le cuesta entender y perdonar a su hermano, tampoco puede aceptar tener un padre capaz de perdonar, dispuesto a esperar y velar para que ninguno quede afuera. En definitiva, le cuesta tener un padre capaz de sentir compasión. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. C'est de cette manière que l'Évangile nous place au cœur de la parabole qui montre l'attitude du Père en voyant son Fils revenir. Touché au plus profond, il ne le laisse pas arriver à la maison alors qu'il le surprend en courant à sa rencontre. Un enfant regretté et attendu, un père ému lorsqu'il le voit revenir. Mais cela n'a pas été le seul moment où le père a couru. Sa joie serait incomplète sans la présence de son autre fils. C'est pourquoi il sort aussi à sa rencontre pour l'inviter à participer à la fête. Mais il semble que le fils aîné n'ait pas apprécié les festivités de bienvenue, que cela lui ait coûté de supporter la joie du père. Il ne salue pas le retour de son frère et dit « Ton fils que voilà ». Pour lui, son frère demeure perdu, parce qu'il l'a déjà oublié dans son cœur. Dans son incapacité à participer à la fête, non seulement il ne reconnaît pas son frère, mais il ne reconnaît pas non plus son père. Il préfère la situation d'orphelin à la fraternité, l'isolement à la rencontre, l'amertume à la fête. Non seulement il lui est difficile de comprendre et de pardonner à son frère, mais il ne peut pas non plus accepter d'avoir un père capable de pardonner, prêt à attendre et à veiller afin que personne ne reste dehors. En définitive, un père capable de ressentir de la compassion. Y en el umbral de esa casa parece manifestarse el misterio de nuestra humanidad. Por un lado estaba la fiesta por el hijo encontrado y por otro un cierto sentimiento de traición e indignación por festejar su regreso. Por un lado, la hospitalidad para aquel que había experimentado la miseria y el dolor, que incluso había llegado a oler y a querer alimentarse con lo que comían los cerdos.
Por otro lado, la irritación y la cólera por darle lugar a quien no era digno ni merecedor de tal abrazo. Así, una vez más, sale a la luz la tensión que se vive al interno de nuestros pueblos y comunidades, e incluso al interno de nosotros mismos. Una tensión que desde Caín y Abel nos habita y estamos invitados a mirar de frente. ¿Quién tiene derecho a permanecer entre nosotros, a tener un puesto en nuestras mesas y asambleas, en nuestras preocupaciones y ocupaciones, en nuestras plazas y ciudades? Parece continuar resonando esa pregunta fratricida. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sur le seuil de cette maison, le mystère de notre humanité semble se manifester. D'un côté, il y a la fête pour le Fils retrouvé, et de l'autre, un certain sentiment de trahison et d'indignation provoqué par la fête de son retour. D'un côté, l'hospitalité pour celui qui a fait l'expérience de la misère et de la souffrance, et qui en était même arrivé à sentir et à vouloir se nourrir de ce que mangeaient les porcs. De l'autre, l'irritation et la colère pour le fait d'avoir donné une telle accolade à qui n'en était pas digne ni le méritait. Ainsi, une fois de plus, est mise en lumière la tension vécue dans nos peuples et nos communautés, et aussi en nous-mêmes. Une tension qui, depuis Caïn et Abel, nous habite, et que nous sommes invités à regarder en face. Qui a le droit de rester parmi nous, d'avoir une place à nos tables et dans nos assemblées, dans nos préoccupations et nos occupations, sur nos places et dans nos villes? Cette question fratricide semble continuer à résonner. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? En el umbral de esa casa aparecen las divisiones y enfrentamientos, la agresividad y los conflictos que golpearán siempre las puertas de nuestros grandes deseos, de nuestras luchas por la fraternidad y para que cada persona pueda experimentar desde ya su condición y su dignidad de hijo. Pero a su vez, en el umbral de esa casa brillará con toda claridad, sin elucubraciones ni excusas que le quiten fuerza, el deseo del Padre, que todos sus hijos tomen parte de su alegría, que nadie viva en condiciones no humanas como su hijo menor, ni en la orfandad, el aislamiento o en la amargura como el hijo mayor. Su corazón quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sur le seuil de cette maison apparaissent les divisions et les affrontements, l'agressivité et les conflits qui frappent toujours aux portes de nos grands désirs, de nos luttes pour la fraternité, et pour que toute personne puisse faire l'expérience dès maintenant de sa condition et de sa dignité de fils. Mais dans le même temps, sur le seuil de cette maison, brillera en toute clarté le désir du Père, sans élucubration ni excuse qui lui enlève de la force, le désir que tous ses enfants prennent part à sa joie, que personne ne vive dans des conditions inhumaines comme le jeune fils, ni en orphelin, dans l'isolement ou l'amertume comme le fils aîné. Son cœur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Es cierto, son tantas las circunstancias que pueden alimentar la división y la confrontación. Son innegables las situaciones que pueden llevarnos a enfrentarnos y a dividirnos. No podemos negarlo. Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Pero la experiencia nos dice
que el odio, la división y la venganza lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. Por eso Jesús nos invita a mirar y contemplar el corazón del Padre. Solo desde ahí podremos redescubrirnos cada día como hermanos. Solo desde ese horizonte amplio, capaz de ayudarnos a trascender nuestros miopes lógicas divisorias, seremos capaces de alcanzar una mirada que no pretenda clausurar ni claudicar nuestras diferencias, buscando quizás una unidad forzada o la marginación silenciosa. Solo si cada día somos capaces de levantar los ojos al cielo y decir, Padre nuestro, podremos entrar en una dinámica que nos posibilite mirar y arriesgarnos a vivir no como enemigos, sino como hermanos. Certes, les circonstances qui peuvent nourrir la division et la confrontation sont nombreuses. Les situations qui peuvent nous conduire à nous affronter et à nous diviser sont indiscutables. Nous ne pouvons pas le nier. La tentation de croire en la haine et en la vengeance comme moyen légitime d'assurer la justice de manière rapide et efficace nous menace toujours. Mais l'expérience nous dit que la seule chose qu'apporte la haine, la division et la vengeance, c'est de tuer l'âme de nos peuples, d'empoisonner l'espérance de nos enfants, de détruire et d'emporter avec elle tout ce que nous aimons. C'est pourquoi Jésus nous invite à regarder et à contempler le cœur du Père. C'est seulement à partir de là que nous pourrons chaque jour nous découvrir frères. C'est seulement à partir de ce vaste horizon, capable de nous aider à dépasser nos logiques à courte vue qui divisent, que nous serons en mesure de parvenir à un regard qui ne prétend pas clore ni abandonner nos différences en cherchant éventuellement une unité forcée ou la marginalisation silencieuse. C'est seulement si chaque jour nous sommes capables de lever les yeux vers le ciel et de dire « Notre Père » que nous pourrons entrer dans une dynamique qui nous permet de nous regarder et de prendre le risque de vivre non pas comme des ennemis, mais comme des frères. Todo lo mío es tuyo, le dice el padre a su hijo mayor, y no se refiere tan solo a los bienes materiales, sino a ser partícipes también de su mismo amor, de su misma compasión. Esa es la mayor herencia y riqueza del cristiano, porque en vez de medirnos o clasificarnos por una condición moral, social, étnica o religiosa, podamos reconocer que existe otra condición que nadie podrá borrar ni aniquilar, ya que es puro regalo, la condición de hijos amados, de hijos esperados y celebrados por el Padre. Todo lo mío es tuyo, también mi capacidad de compasión, nos dice el Padre. No caigamos en la tentación de reducir nuestra pertenencia de hijos a una cuestión de leyes y prohibiciones, de deberes y cumplimientos. Nuestra pertenencia y nuestra misión no nacerá de voluntarismos, legalismos, relativismos o integrismos, sino de personas creyentes que implorarán cada día con humildad y constancia, venga a nosotros tu reino. Le Père dit à son Fils aîné, « Tout ce qui est à moi est à toi. » Et il ne se réfère pas seulement aux biens matériels, mais au fait de participer aussi à son amour même et à sa compassion. C'est l'héritage et la richesse les plus grands du chrétien. Pour que plutôt que de nous évaluer et de nous classifier à partir de notre condition morale, sociale, ethnique ou religieuse, nous puissions reconnaître
qu'il existe une autre condition que personne ne pourra supprimer ni détruire, puisqu'elle est pur don, la condition d'enfant aimé, attendu et célébré par le Père. Tout ce qui est à moi est à toi, également ma capacité de compassion, nous dit le Père. Ne tombons pas dans la tentation de réduire notre appartenance de fils à une question de loi et d'interdiction, de devoir et de conformité. Notre appartenance et notre mission ne naîtront pas de volontarisme, de légalisme, de relativisme ou d'intégrisme, mais de personnes croyantes qui supplieront tous les jours avec humilité et constance que ton règne vienne sur nous. La parábola evangélica presenta un final abierto. Vemos al Padre rogar a su Hijo mayor que entre a participar de la fiesta de la misericordia. El evangelista no dice nada sobre cuál fue la decisión que éste tomó. ¿Se habrá sumado a la fiesta? Podemos pensar que este final abierto está dirigido para cada comunidad, para cada uno de nosotros, para que pueda escribirlo con su vida, con su mirada, con su actitud hacia los demás. El cristiano sabe que en la casa del Padre hay muchas moradas. Solo quedan afuera aquellos que no quieren tomar parte de su alegría. Queridos hermanos y hermanas, quiero darles gracias por el modo en que dan testimonio del Evangelio de la Misericordia en estas tierras. Gracias por los esfuerzos realizados para que sus comunidades sean oasis de misericordia. Los animo y los aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia, una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea su sufrimiento. Sigan de cerca de los pequeños y de los pobres, de los que son rechazados, de los que son abandonados e ignorados. Sigan siendo signo del abrazo y del corazón del Padre. Y que el misericordioso y el clemente, como lo invocan tan a menudo nuestros hermanos y hermanas musulmanes, los fortalezca y haga fecunda las obras de su amor. La parabole évangélique présente une fin ouverte. Nous voyons le Père prier son Fils aîné d'entrer et de participer à la fête de la miséricorde. L'évangéliste ne dit rien sur la décision que celui-ci a prise. Se sera-t-il joint à la fête? Nous pouvons penser que cette fin ouverte a été écrite pour que chaque communauté, chacun de nous, puisse l'écrire avec sa vie, avec son regard et son attitude envers les autres. Le chrétien sait que dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Seuls restent dehors ceux qui ne veulent pas prendre part à sa joie. Chers frères et sœurs, je veux vous remercier pour la manière dont vous rendez témoignage de l'évangile de la miséricorde en ces lieux. Merci pour les efforts réalisés afin que vos communautés soient des oasis de miséricorde. Je vous encourage à continuer en faisant grandir la culture de la miséricorde, une culture dans laquelle personne ne regarde l'autre avec indifférence, ni ne détourne le regard quand il voit sa souffrance. Continuez auprès des petits et des pauvres, de ceux qui sont exclus, abandonnés et ignorés. Continuez à être des signes de l'accolade et du cœur du Père. Que le miséricordieux et le clément, comme l'invoquent si souvent nos frères et sœurs musulmans, vous fortifient et rendent fécondes les œuvres de son amour.
El Papa ha apenas Meditemos concluido su brevemente homilía. en silencio. Méditons brièvement en silence. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et pour lui, tout était fait. Pour nous, ces hommes, et pour tous ces loups, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Il est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita au troisième jour, conformément à l'Écriture. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, que le Seigneur lui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Queridos hermanos, oremos al Padre de la Misericordia para que se digne mirarnos con su ternura y acoja benignamente nuestras peticiones. Oremos por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Te pedimos, oh Padre, que la fuerza de tu Espíritu Santo los proteja del mal y los haga cada día más semejantes al misterio de Cristo que celebran en el altar. La asamblea responde: Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Prions pour la famille royale et tous les gouvernements. Oremos por la familia real y todos los gobernantes.
Tu gracia, oh Dios Altísimo, ilumine sus decisiones y sosténlos en el desarrollo de nuestro amado país, en la justicia y en la verdadera fraternidad. Oremos por la Iglesia en Marruecos, que el fuego de tu Espíritu, oh Padre, reavive el deseo de santidad en todos los bautizados y los guíe a través del camino auténtico de la conversión y el amor. Oremos por la paz en el mundo, oh Padre, que tu espíritu de reconciliación venza todas las formas de rencor y de odio y disponga a los hombres para el diálogo y el servicio mutuo. Oremos por los migrantes y los prófugos, que tu espíritu de amor, oh Padre, cree comunidades y pueblos acogedores y solidarios, y ningún hombre se sienta despreciado y humillado. Oremos por los pobres, los que sufren y los que están solos. Que tu espíritu de consolación, oh Padre, cure las heridas, disipe las angustias y reabra ante todos el camino de la esperanza. Padre, que en nuestra fragilidad nos socorres con tus dones abundantes. Concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla con nuestra propia vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Ifumwe ya malakabu
ahora el Santo Padre recibe de parte de una familia con 3 niños las ofrendas del pan y del vino. El Papa inciensa nuevamente el altar después de haber recibido las ofrendas llevadas por una familia. Mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegre los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen, sobre todo, de adherirse a las eternas. Por eso,
con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar. Y ahora apreciamos el canto del santo en latín. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Cristóbal, obispo de esta Iglesia de Rabat, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Escuchamos ahora la asamblea que reza el Padre Nuestro en lengua árabe. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Y ahora el saludo de la paz entre los fieles presentes en la asamblea, el Papa y los concelebrantes. Y ahora el coro canta el Agnus Dei, el Cordero de Dios en lengua francesa. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mientras tiene lugar la comunión, nosotros recordamos con el fondo de música de los cantos en la celebración la homilía del Santo Padre Francisco. El Papa dijo que la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. Por eso Jesús, dijo el Santo Padre, nos invita a mirar y a contemplar el corazón del Padre. Solo desde ahí podremos redescubrirnos cada día como hermanos. Solo desde ese horizonte amplio, capaz de ayudarnos a trascender nuestras miopes lógicas divisorias, seremos capaces de alcanzar una mirada que no pretenda clausurar ni claudicar nuestras diferencias, buscando quizás una unidad forzada o la marginación silenciosa. Solo si cada día somos capaces de levantar los ojos al cielo y decir, Padre nuestro,
podremos entrar en una dinámica que nos posibilite mirar y arriesgarnos a vivir no como enemigos, sino como hermanos. El Papa ha recordado que el Padre en el Evangelio le dice a su hijo mayor: todo lo mío es tuyo, y no se refiere tan solo a los bienes materiales, sino a ser partícipes también de su mismo amor y compasión. Esa, dice el Papa, es la mayor herencia y riqueza del cristiano, porque en vez de medirnos y clasificarnos por una condición moral, social, étnica o religiosa, podamos reconocer que existe otra condición que nadie podrá borrar ni aniquilar, ya que es puro regalo, la condición de hijos amados, esperados y celebrados por el Padre. Concluyendo la homilía, el Papa ha agradecido a los presentes por los esfuerzos realizados para que sus comunidades sean oasis de misericordia. Los animo y los aliento, les ha dicho el Papa, a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia, una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia, ni aparte la mirada cuando vea su sufrimiento. Sigan cerca de los pequeños y los pobres, les ha pedido el Papa, de los que son rechazados, abandonados e ignorados. Sigan siendo signo del abrazo y del corazón del Padre. Recordamos que esta es una transmisión radio-televisiva extraordinaria la que estamos compartiendo. El Papa Francisco se encuentra en el Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de Marruecos para la celebración de la Santa Misa en el marco de su 28º viaje apostólico internacional. Lo saluda desde el Aula de las Bendiciones en la Basílica de San Pedro, María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción en lengua española de Vatican News. Saludamos de manera particular a Pax Catholic Miami de Estados Unidos, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, Setelmont Televisión, EWTN TV, Popular TV de Cantabria, que hoy toman y retransmiten esta señal audio en lengua española.
Guardemos silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Gardons le silence quelques instants et restons en prière. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Cher Papa François, à la fin de cette Eucharistie qui conclut votre visite, je ne peux prononcer que le mot qui jaillit de la célébration. Y ahora las palabras de agradecimiento del arzobispo de Rabat. Querido Papa Francisco, al final de esta Eucaristía que concluye su visita, solo puedo decir la palabra que sale de esta misma celebración. Gracias. Merci pour votre présence parmi nous. Merci pour votre visite qui nous confirme dans la foi. Gracias por su presencia entre nosotros. Gracias por su visita que nos confirma en la fe y nos anima en nuestra misión de construir el reino de Dios en esta tierra de Marruecos. Aquí usted ha visto a una comunidad cristiana que en la pequeñez y en la insignificancia quiere vivir el Evangelio y convertirse en un Evangelio vivo que todos puedan leer. Su visita nos anima a todos. Usted invita continuamente a los cristianos a salir a las periferias y lo hace no solo de palabras, sino con el ejemplo. Por eso ha venido aquí. À notre communauté. Merci pour avoir voulu rencontrer nos frères les migrants, les personnes qui migrent. Gracias por haber querido encontrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Esto confirma nuestro compromiso con los más pobres y necesitados. Queremos seguir siendo una iglesia del buen samaritano, una iglesia que se inclina hacia quien está caído y herido para ayudarlo, sin preguntarle el motivo de su viaje, su origen y destino. Merci pour votre soutien continu au dialogue entre musulmans et chrétiens. Gracias por su continuo apoyo al diálogo entre musulmanes y cristianos, por su esfuerzo para traducirlo en iniciativas concretas, como este viaje apostólico. Humildemente, nuestra iglesia y cada uno de nosotros queremos ser un puente entre musulmanes y cristianos, entre el norte y el sur, entre Europa y África. Queremos ser como usted, pontífice, constructores de puentes, y no de muros, ni de trincheras, ni de barreras o de fronteras.
tout ce que vous avez fait et dit durant ces quelques heures que nous avons pu partager est une nourriture. Todo lo que ha hecho y dicho durante estas pocas horas que hemos podido compartir es alimento para nuestra esperanza. Santo Padre, usted siempre nos pide que oremos por usted. Nos comprometemos a hacerlo. Pero no se olvide también de nosotros en su oración. Avec cette Eucharistie, nous avons voulu rendre grâce à Dieu pour votre personne, pour votre ministère pastoral. Con esta Eucaristía hemos querido dar gracias a Dios por su persona, por su ministerio pastoral, por el apoyo y acompañamiento de la Iglesia Universal hacia nuestras iglesias del norte de África, tan poco conocidas como necesarias para que la Iglesia sea verdaderamente católica. Mil veces gracias a usted, a sus colaboradores, a todos los que lo acompañaron y hicieron posible esta visita. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios lo bendiga siempre y lo acompañe en su viaje de regreso. En su viaje de regreso a casa. De l'Eucharistie, la dernière page et à répéter avec moi. Merci, Pape François, de nous avoir visités. E invita a la Asamblea a decir gracias al Papa por haber venido a visitarlo. Merci de nous avoir confirmés dans la foi. Gracias, Papa, por habernos confirmado en la fe. Gracias por haber alimentado nuestra esperanza. Merci d'avoir fait brûler d'amour nos cœurs. Compte sur nous comme nous comptons sur toi. Cuente con nosotros como nosotros contamos con usted. Y la Asamblea exulta en medio de la alegría mientras el arzobispo de Rabat muestra el don que le ha dado el Santo Padre Francisco. Y ahora, antes de la conclusión de la misa, el Santo Padre recibe también un don de parte del pueblo marroquí, una cruz de bronce. El Papa en estos momentos está recibiendo otros dones que le han presentado unos jóvenes monaguillos, un vaso, una maceta con un árbol.
un pequeño árbol de olivo. Señor, esté con ustedes. En la conclusión de esta Eucaristía, deseo nuevamente bendecir al Señor que me ha permitido realizar este viaje para ser entre ustedes y con ustedes servidor de la esperanza. Agradezco a Su Majestad el Rey Mohamed VI su invitación. Agradezco el haber querido estar cercano a nosotros enviando sus representantes. Agradezco a todas las autoridades y todas las personas que han colaborado para el buen desarrollo de este viaje. Gracias a mis hermanos en el episcopado, los arzobispos de Rabat y Tánger. Como también a los otros obispos, a los sacerdotes, religiosas y religiosas, y a todos los fieles laicos que están aquí en Marruecos como servidores de la vida y de la misión de la Iglesia. Y gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por todo lo que han hecho para preparar este viaje y por todo lo que hemos podido compartir desde la fe, la esperanza y la caridad, y todo lo que hemos podido compartir desde la fraternidad entre cristianos y musulmanes. Muchas gracias. Con estos sentimientos de gratitud, deseo nuevamente animarlos a perseverar en el camino del diálogo entre cristianos y musulmanes y a colaborar también a que esa fraternidad se haga visible, se haga universal, porque tenemos su fuente en Dios. Que ustedes sean aquí los servidores de la esperanza que este mundo tanto necesita. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu voz a los que caminan en sombras de muerte y libres de todo mal por tu compasión, concédele llegar a los bienes definitivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Acabamos de escuchar el saludo del Santo Padre al concluir la misa, la Santa Misa que pone el punto final a este viaje en Marruecos, el 28º viaje internacional del Santo Padre Francisco.
El Santo Padre ahora se prepara para dejar el Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de Marruecos y volver al Vaticano. En el saludo, el Santo Padre ha agradecido sobre todo a todos, queridos hermanos y hermanas, les ha dicho, por todo lo que han hecho para preparar el viaje y por todo lo que hemos podido compartir desde la fe, la esperanza y la caridad. Y sobre todo, les ha dicho, les agradezco por lo que hemos podido compartir en fraternidad entre cristianos y musulmanes. En este sentido, el Papa los ha animado nuevamente a perseverar en el camino del diálogo con nuestros hermanos y hermanas musulmanas y a colaborar también a que se haga visible esta fraternidad universal que tiene su fuente en Dios. Que sean aquí, les ha dicho el Santo Padre, los servidores de la esperanza que el mundo tanto necesita. Y el Papa en estos momentos está recorriendo el corredor central del Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de Marruecos para dirigirse al aeropuerto de Rabat Saleh. Mientras el Santo Padre se retira, comienza a dar la mano a todos los presentes, a los religiosos y a algunas autoridades. Nosotros les recordamos que esta es una transmisión radio-televisiva extraordinaria, la que hemos apenas compartido. El Papa Francisco se encuentra en Marruecos con ocasión de su 28º viaje apostólico internacional y acaba de finalizar la Santa Misa con los fieles católicos del país, 23.000, última cita de su visita en el país africano. De aquí, el Papa se trasladará en pocos minutos al aeropuerto de Rabat Saleh para emprender su viaje de retorno al Vaticano, con el agradecimiento especial a las emisoras de radio y televisión que hoy han tomado nuestra señal, a quienes nos han acompañado a través del portal de Vatican News, Facebook, Live Facebook y Vatican Es en YouTube. Nos despedimos desde la Ciudad del Vaticano. Un cordial saludo de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.